Sí, se ve perfecto. Ya, yo les mandé la rúbrica al inicio, ¿cierto? Era para que ustedes la leyeran y compararan con su trabajo. ¿Ya? Por lo menos para que tuvieran todos los puntos que tienen que cumplir. ¿Ya? Arriba está la formalidad de la rúbrica. Y aquí viene la parte técnica propiamente tal o lo que tienen que investigar, ¿cierto? Y va de 1 a 4, ¿cierto? Obviamente los puntajes. 1, el menos esperado que para todos, ¿cierto? Pero si hay alguien que no tiene nada, obviamente va a tener 0, ¿ya? No es necesario incluirlos en la rúbrica, ¿ya? Entonces, partimos, dice, incluye en su investigación los tipos de pares metálicos exigidos. ¿Cuántos tipos de pares metálicos son? 3, par telefónico, par eh, el coaxial, ¿cierto? Y el cable de pares o el cable para redes de datos, ¿ya? De computación. Entonces aquí, si incluyó los 3, obviamente va a tener el máximo. Si incluyó solo 2, un 3, y ahí nos saltamos solo 1 al 1. Y aquí Cayo pone atención, dice, incluye los conectores para los 3 tipos de cables exigidos, ¿ya? Incluye conectores para todos los tipos, variantes o categorías de cables considerados en su investigación. Hay un tipo de cable o su variante que no se incluye en el conector asociado. Hay 2 tipos de cable o su variante que no incluye el conector asociado. Hay 3 tipos de cable o su variante que no incluye el conector asociado. ¿Ya? Recuerden que, por ejemplo, el cable coaxial, hay una cantidad bastante grande de distintos tipos de cable coaxial. Si bien es cierto, es el mismo cable, pero tiene distintos eh, grosores, distintos diámetros, distintos tipos de aislantes, distintos tipos de uso para distintas frecuencias, ¿ya? Yo le dije unos 5 que me incluyan, o busquen los más usuales, los más utilizados, ¿cierto? Y con esos trabajan, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes aprendan a investigar, por eso yo no les digo, mira, investiguen este cable y este cable, ¿ya? Entonces, cuando investiguen, chiquillos, si bien es cierto, tienen que reportarme a mí lo que yo les estoy pidiendo, pero no investiguen para dejarme conforme a mí, porque yo nunca voy a estar conforme, ¿ya? Entonces, investiguen para que ustedes tengan aprendizaje. Si usted quiere saber de los cables coaxiales y alguna vez quiere trabajar con cables coaxiales, usted tiene que investigar y saber cuántos tipos de cables coaxiales existen, ¿ya? Y obviamente, cada cable va a tener su conector en particular. Entonces, eso es lo que tienen que investigar, ¿ya? Aquí voy a abrir varias páginas de internet que tengo para que las vean. Incluye la hoja de datos de los cables considerados. O sea, se investigaron 5 cables, debieran tener a lo menos 5 hojas de datos o una hoja de datos que incluya los 5, ¿ya? Porque ahí hay una hoja de datos que incluye a más de un par de pares metálicos, ¿ya? Entonces, en eso tienen que fijarse. Nos entregan hoja de datos, ¿cierto? De 1, de 2, de 3, de 4, ¿ya? Y análisis de la hoja de datos. ¿Qué es lo que me interesa de la hoja de datos? Que ustedes vean los datos que trae la hoja de datos, ¿ya? La hoja de datos explica qué tipo de cable hay o cuántos tipos de cables vienen, que ahí se los voy a mostrar, ¿ya? De acuerdo a las estructuras físicas o cómo están construidos, ¿ya? Y los parámetros eléctricos, el tipo de ambiente en los cuales pueden trabajar y las frecuencias de trabajo, ¿ya? Entonces, a eso apunta este punto de la rúbrica. Entonces, ¿qué debieran tener en su informe? Los 3 tipos de pares metálicos que le estoy pidiendo: telefonía, cable coaxial, que es básicamente para televisión, y los cables de red, ¿ya? Y de acuerdo a esos tipos de cables tienen que tener los diferentes conectores que hay, ¿ya? Y obviamente cada cable trae su hoja de datos. ¿Ven qué fácil? Y esta es la parte del informe, ¿ya? Que tiene que ver con
hacer las cosas bien, dice, realiza las tareas de manera prolija. Mire, acá dice, además de cumplir con las exigencias de estructura, plazos establecidos y formato, se preocupan de tabular datos, enumerar e identificar las diferentes tablas, gráficos o figuras incluidas. No exageran el tamaño de las letras que no están normadas, ¿ya? Yo le di el tamaño de la letra del informe, pero no le di el tamaño de las letras ni del título, ni de los subtítulos, ni de la portada. ¿Por qué le puse esto aquí arriba? Y no se los quise dar para que ustedes apliquen sus criterios, chiquillos, porque a veces ponen unas letras pero grotescas, muy grandes, ¿ya? Entonces, que ustedes se autocritiquen y vean, ya esta letra es muy grande, se ve fea, se ve bonita, no me sirve, se ve muy chica. Entonces, esto es importante también, ¿ya? Acuérdenme si se me olvida abrir el PPT del informe, ¿ya? Para explicarle algunas cositas, especialmente los objetivos. Entonces se cumple con la estructura del informe, la estructura que yo le exigí, la portada, el índice, la introducción, los objetivos, el desarrollo, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Si falta uno, faltan dos, faltan tres de esos ítems. Aspectos formales del informe, el tamaño de la letra, ¿cierto? El tamaño de la hoja, tipo de letra, y aquí dicen los subtítulos por tal tamaño puede variar de acuerdo a su criterio, pero un criterio que sea decente. El interlineado, los márgenes, foliado, numeración, margen inferior derecho, que es más o menos lo que exigen en todos los informes, ¿cierto?, que ustedes tengan que presentar de aquí en adelante, como lo decía en el PPT, ¿se acuerdan de eso lo expliqué? La coevaluación cumple con la coevaluación, evaluando a todos sus integrantes, falta uno, faltan dos, faltan tres, ¿ya? Por lo tanto, si no se hacen coevaluación van a tener menos notas. Cumple con los plazos establecidos, entrega su trabajo en el plazo establecido, con 10 minutos, con 20 minutos y sobre 20 minutos de atraso. El plazo es las 10 de la noche del día viernes. Anótenlo por ahí, que no se les olvide, 10 de la noche del día viernes, para que no lo entreguen después como a la 1 de la mañana esté sonando el teléfono que están llegando los correos. Otros me han llegado a las 4 de la mañana. Entonces, menos mal que no están cerca mío, si no los palmetearía aquí mismo. ¿Ya? Entonces, este es el horario 10 de la noche, va a ser del día viernes, el horario final, el horario tope para entregar. Y aquí un ejemplo de rúbrica para coevaluación, usted le acomodan los integrantes, ¿cierto? Se me olvidó aquí poner los integrantes, pero las cosas mínimas que debieran tener, lo que ustedes se asignaron, ¿cierto? Cada uno con las tareas asignadas, la entregó en el plazo que corresponde, y si tienen reunión para revisar el material, si cumplió o participó en la reunión acordada. Ustedes le pueden poner ahí si aporta, no aporta. No les llené los descriptores, si ustedes los quieren llenar, los llenan estos de aquí, ¿cierto? Los indicadores de nivel de logro. O simplemente ahí al criterio de usted le ponemos un 1, le ponemos un 2, le ponemos un 3, le ponemos un 4. Entonces ahí ustedes acuerdan. Yo lo describo acá. Si ustedes quieren describirlo, los describen. Si no si les da el tiempo, yo les describo aquí, entonces para saber dónde lo ubico, ustedes pueden hacer lo mismo, ¿ya? Pero importante que cumplan con este proceso. Si no participó, no participó, 0 en todo, ¿ya? Y ese queda, obviamente va a tener una nota deficiente o va a hacer trabajo Profe, solo. Dígame. ¿qué le puedo presentar? El trabajo así como para que le eche una mirada, porque, o sea, solamente como por cómo es, en el tema de estructura. ¿Ya? Porque, por ejemplo, tenemos como el índice, el desarrollo y los objetivos que yo, o sea, igual como que siento como que igual se le podría poner un poquito más. Po. Pero aquí está, pues mira, ¿qué tienen que poner? La portada, el índice, introducción, objetivos, desarrollo. En el desarrollo va toda la parte importante, el grueso, ¿cierto? Las conclusiones y los links o referencias bibliográficas. Y eso dirá cumplir con la estructura, ¿ya? El otro es la materia que tienes que ver acá, que me vaya a incluir, que tiene que ver con esta parte, ¿ya? ¿Sí? Los objetivos tienen que ver cuidado porque hay unos objetivos que no estaban bien redactados, ¿ya? Entonces de ahí a ver si lo tengo aquí activo.
Profe, ¿a hoja de datos se refiere a la ficha técnica del cable? No escuché bien, fuerte. La hoja de datos se refiere a la ficha técnica. Sí, del, Gracias. la hoja de datos, el datasheet de cada componente del cable, del conector, ¿ya? Ahora voy para allá, mire. No, eso no es. Vamos a partir, a ver, ¿por cuál parto? ¿Se ve ahí o no? ¿Se ven esas pantallas? Sí, sí se ve. ¿Sí? Ya, miren, si yo pongo ahí, ¿qué le puse aquí? Cables coaxiales y sus conectores, ¿ya? Y aquí me aparece esta imagen al tiro, fíjense. Todos los tipos de conectores para cable coaxial. Eso significa que hay diferentes tipos de cables también, ¿ya? Entonces yo pincho cualquiera y me pongo a investigar, ¿ya? Fíjese, aquí abrí otra. ¿Qué me indica este? Miren, ahí están todos los tipos de conectores. Fíjense aquí, para un tipo de cable particular, el LMR400, ¿cierto? Para diferentes frecuencias, ¿se dan cuenta? Y los tipos de pérdida que tiene este cable en particular, ¿ya? Miren lo que sale acá, tablet de pérdida de la señal de los cables, ¿ya? Aquí están todos los tipos de cables. ¿Ya? El RG58, el RG6, ¿cierto? Son los más comunes. Por lo tanto, ahí pongan ustedes cuáles son los cables coaxiales más comunes. ¿Ya? Pueden poner diferentes diámetros, hay unos cables muy gruesos. ¿Se acuerdan que yo en las presentaciones les mostré unos cables muy gruesos, muy grandes, otros más delgaditos? Fíjense, aquí tienen diferentes tipos de cables. ¿Ya? Aquí yo busqué uno en particular, fíjense. No sé si se alcanza a ver, pero voy a ir cerrando la pantalla. Ahí. Dice el MR200, 50 ohms, ¿se acuerdan? La impedancia característica, cable coaxial de alta calidad que cumple con la normativa 1017F. Esto que está aquí es una tabla que de ahí se la voy a mostrar, que si ustedes la buscan, ¿cierto? Tiene todos los cables coaxiales habidos y por haber con todas sus características, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que saber cuáles son los más comunes y ahí de esa tabla pueden sacar tanta información. Después buscan las fotitos que aparecen en internet con los diferentes tipos de cables, ¿ya? Fíjense, dice, aplicaciones, instrumentación, uso de laboratorio, aplicación de audio y radio, comunicaciones de banda ancha, automoción, automatización también, ¿ya? El MR200, low loss, bajas pérdidas, color cubierta negra, 50 ohms. Rango de temperatura para trabajar de los menos 40 grados Celsius a los 85 grados Celsius. Conectores adecuados para este cable, BNC, macho, MINE, UHF, N macho, SMA macho, TNC macho, TNC hembra. ¿Ya? Que aquí están todos esos cables, si los buscan, todos esos tipos de conectores. ¿Ya? En cuenta y de esa manera yo voy investigando. Aquí puse esta página, miren, tipos de cable coaxial y sus conectores, aparece toda esta cantidad de información al tiro. ¿Ya? Aquí está la tabla MC17, ¿ya? A la que hacía alusión. Esta tabla la tengo aquí en una página que se las voy a mostrar al tiro. ¿Ya? Esta página, búsquenla, ¿ya? El cajón del electrónico se llama. Me parece que se lo subí la otra vez. No sé si todavía estará. ¿Ya? Y esta es la referencia. M17, 1000C17. Todas las especificaciones de los cables. Una tabla bastante larguita. Si entran a este link, ¿ya? Si entran a este link se van a encontrar con esta tabla, que es bastante larga. Y se van a encontrar con todas las especificaciones de los diferentes tipos de cables. Fíjense, el tipo de cable RG,
¿ya? Los diámetros, el diámetro del dieléctrico, el diámetro del cable, el diámetro del dieléctrico, el tipo de pantalla, si es trenzado, si es de cobre, si es de aluminio, si es de otra cosa, el tipo de cubierta, ¿ya? PVC negro, el peso, la resistencia característica, la capacidad en faradios, ¿ya? Y la velocidad de propagación de la señal de información a través del cable, que esto también se utiliza en los cálculos, ¿ya? Entonces vienen todas las informaciones. Aquí están los cables coaxiales más usados, ¿se dan cuenta? Es solo, fíjense, ahí tienen otra tabla, RG5, RG6, RG58, el diámetro, la impedancia, el factor de velocidad, es lo que les decía yo, diferentes frecuencias, ¿ya? En el fondo, la pérdida para diferentes frecuencias, a 10 MHz, 2,72 decibeles cada 100 metros. Entonces, eso es lo que yo quería que investigaran. ¿Ya? En este caso es cable coaxial. Se dan cuenta que aquí pueden, en esta sola tablita hay como 20. Entonces, con 5, una comparación, diferentes diámetros, diferentes cubiertas, diferentes grosores, diferentes frecuencias, diferentes tipos de conectores. Entonces, Profe, ¿le importa más sobre el cable coaxial que sobre los otros cables? no, pues estoy partiendo con este. No dije que me Ah, ya. importara, estoy dando las indicaciones. ¿Por qué el cable coaxial? Porque el cable coaxial tiene muchas variantes. ¿Ya? Vale. Por eso lo estoy diciendo. No es que me interese uno más que el otro. Este multipar telefónico, como les dije, si bien es cierto, el multipar telefónico ya está siendo cambiado por fibra óptica en muchos lugares todavía quedan multipares telefónicos. ¿Ya? Fíjense, aquí tengo, si bien es cierto, esta también es una tabla española, pero también nos sirve para identificar ciertos tipos de pares. Fíjense este que está aquí, cable de 4 a 37 pares con conductores de 0,8 milímetros, aislamiento de polietileno sólido, ¿ya? Pareados, cableados en capa y compuesto de relleno de PVC. Hay algo que... Ya, hasta aquí sí. En el otro lo voy a buscar, ¿ya? Y aquí salen todas las características de construcción, las características físicas, ¿ya? Y acá vienen las características eléctricas. ¿Se dan cuenta? Resistencia máxima del bucle, ohm por kilómetro, 73,6. Resistencia de aislamiento, 5000. ¿Ya? Megohm por kilómetro, o sea, es el 500 volt. O sea, esa es la resistencia que tiene el cable. La capacidad mutua, esto tiene que ver con la calidad de condensador, ¿se acuerdan? Fíjense, nanofaradios por kilómetro, a 800 Hz es la prueba, 50 nanofaradios por kilómetro. Desequilibrio de capacidad máximo, o sea, cuando yo tengo un conductor que es diferente al otro, ¿ya? Entre cualquier combinación de pares, si yo tengo un par y lo comparo con el otro, tiene que haber una capacidad no superior a esto, entre pares con frecuencias portadoras, ya. Vienen todas las características. Y acá están, fíjense, las características físicas del cable. ¿Se dan cuenta? Esto para que tengan idea de lo que sucede, y la clase que vimos anteriormente, cómo se comporta un cable, un par metálico cuando pasa la corriente, ¿ya? Entonces hay que considerar la resistencia, la capacidad, la inductancia, que en este caso nos sale que también es un patrón que vamos a ver más adelante, ¿ya? Y aquí tengo, fíjense, la misma empresa, pero este cable viene de 2 a 2424 pares, conductores de calibre de 4 a 0,91 milímetros con aislamiento de polietileno, ¿ya? Cableado en unidad y protegido con una cubierta de polietileno de alta densidad, me parece que es, ¿ya? Ahí lo buscan ustedes. Distribución para abonado como cable de enlace entre centrales. Su instalación puede ser o bien en canalizaciones o bien aérea soportada, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí están, viene conductor en cobre recocido, ahí en calibre de 0,40, de 0,51, 0,64 o 0,91. Está en diferentes calibres el mismo tipo de cable. ¿Se dan cuenta? Aislamiento polietileno de alta densidad sólido, ya, eso es lo que decía aquí, ¿ya? Formación de pares, formación del núcleo hasta 26 pares en capas cables mayores en unidades de 25 pares. ¿Por qué 25 pares? Porque hay un código de colores, ¿ya? Y ese código de colores también es importante. Y el código de colores soporta
a 25 secuencias, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago si todas las secuencias son iguales y se repiten en el mismo cable? Entonces, ¿cómo identifico cuál par es cuál? Entonces, eso también lo vamos en un momento, pero que sepan que hay un código de colores para este tipo de cables, que fíjense, hasta 2424 pares, y con un código de colores que se está repitiendo todo el rato, cada 25 pares se repite el mismo código de color. Entonces, ¿cómo yo sé cuál par es cuál? Cuando tengo que buscarlo en un cable tan grande, ¿ya? También vienen con sus características eléctricas, ¿se dan cuenta? Desequilibrio de resistencia entre un par y el otro, capacidad mutua en nanofaradios a 800 Hz, ¿ya? Todo ese tipo de cosas. Aquí tengo más datos. Fíjense, aquí están los términos para diafonía, ¿se acuerdan que lo vimos? El next, ¿se dan cuenta? Busqué un cable que en la mañana que decía que el trenzado venían 3 torcidos por pulgada, ¿ya? Que eso tiene que ser un informe. ¿Se acuerdan que en algunos pares vienen torcidos aquí en los pares telefónicos? Había una indicación ahí, no me acuerdo en cuál, no sé si está aquí, pero decía 3 torcidos por pulgada. Ahí ese otro dato que es importante. Aquí abrí esta, no, todavía no la hablo, pero estos son los cables de red, ¿ya? El UTP, SDP, FTP, ¿cierto? Fíjense, tienen diferentes categorías, categoría 5, 5E, 6E, 6A, ¿cierto? Y depende de la categoría, es el cable como viene dispuesto, ¿cierto? Físicamente, y sus valores también de parámetros eléctricos y los conectores, si bien es cierto, son muy parecidos, pero tienen alguna variante entre un conector y el otro, ¿ya? El mismo caso del cable, el conector telefónico, es diferente, es parecido al RJ45 de redes, pero es más pequeño. Entonces, también hay como 5 variedades de cable telefónico, ¿ya? Perdón, de conector telefónico. Y en el cable de datos también si bien es cierto, son muy parecidos, pero hay una variación entre una categoría y la otra categoría, ¿ya? También hay cable multifilar y cable unifilar en este tipo de cables de red. Multifilar, que son conductores de varios pelitos, varios hilos, y el unifilar es un solo alambre, no tiene más pelillos. Entonces, los tipos de conectores también son diferentes. Entonces, son hartos datitos que quiero que aprendan, chiquillos, en esta investigación, ¿ya? ¿Quedó más o menos claro con lo que quiero que me traigan? Y aquí, miren, fíjense, yo puse eso, categoría de cables de red, me aparece toda esta información hacia abajo. Y ahí empiezo a sumergirme en todo lo que me entrega. Fíjense, aquí aparece una hoja de datos, al tiro. ¿Se dan cuenta? Hoja de datos. Abrir una pestaña nueva, a ver si queda muy chiquitita. No se alcanza a apreciar, ¿ya? Pero ahí tienen una hoja de datos de estos cables de red. Y al parecer es para los 3 tipos de cables que está presentando ahí, ¿ya? Y recuerden que esto también tiene un código de colores que aparece por acá, ¿ya? Miren aquí, categoría 5, categoría 5E, categoría 6. Entonces, ¿qué es lo que diferencia una categoría de la otra? ¿Ya? ¿En qué categoría se está utilizando ahora? ¿Se dan cuenta? Que hay mucha información para que ustedes sepan. ¿Se dan cuenta? Y ahí está el conector, diferentes tipos de conectores, diferentes tipos de cables, ¿ya? Tipos. ¿Ya? Este se llama el rincón del electrónico, el cajón del electrónico, ¿ya? Aquí van a encontrar datos generales, ¿cierto? Que les puede ayudar bastante. Y ahí está la tabla de los cables coaxiales y te entrega otras cosas más, otra información. ¿Quedó claro?
quedaron mudos. Sin Voy a palabras, dejar, profe. voy a dejar de presentar. Ya, ¿se dan cuenta los títulos que puse yo en los buscadores para llegar a la información? Se dan cuenta que, por ejemplo, no hayan puesto ahí conectores, ¿cierto? Son importantes conocer los conectores, el código color de cada cable, cómo se conectan, ¿cierto? Calle, profe. Importante, importante. Déjenme ir al PPT si es que lo encuentro del, ¿cuánto se llama? Del informe. Estructura de informe, aquí está. Ya, voy a presentar esto, no voy a explicarle algunas cosillas. ¿Se ve ahí? Sí. Ya. Estructura de informe. Fíjese, tiene objetivo, ¿cierto? Comunicar oralmente por escrito con claridad utilizando los registros de habla y de escritura pertinente a la situación laboral y a la relación con los interlocutores. Realizar las tareas asignadas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos estándares. Y manejar tecnología del informe. Estos son parte de del currículum TP, ¿ya? Por eso están instalados aquí, ¿ya? Por eso es necesario evaluarlo. Aquí viene lo mismo. Componente de un informe de trabajo, formato, portada, índices. Si tiene más de un índice, recuerden que lo vimos, lo voy a mostrar más adelante. Introducción, contexto, objetivo, desarrollo, fundamento teórico, conclusiones, referencia bibliográfica. Si tiene citas bibliográficas, si tiene notas al pie de la página, si tiene algunos anexos, los incluye, ¿ya? Estos son ya informes bastante acuciosos y les van a exigir en enseñanza superior este tipo de indicaciones en todos sus informes, ¿ya? Los aspectos formales, que ya se los dije, que no les di el formato de las letras de la portada ni de los títulos y subtítulos, que ustedes los manejan, pero que sean más o menos decentes, ¿ya? Que no se vea una portada grotesca, ¿ya? Aquí hay un ejemplo, ¿cierto? Está el logos, el título, los estudiantes o los que van a construir el informe, el profesor, la asignatura y una fecha, ¿ya? Los índices general, el índice general, el común, el que ponen ustedes. Si tienen tablas que enumerar, las ponen, de figuras si hay, de gráficos u otra información pertinente que quieran graficar o indicar, ¿ya? La introducción, si tienen problemas con la introducción, trabajen con la profesora de lenguaje, ¿ya? Pero aquí en la introducción ustedes tienen que, como dice, introducir al lector y que se interese en lo que ustedes van a presentar, ¿ya? Y que apunta al trabajo que ustedes van a realizar o al motivo del informe, ¿ya? Eso es súper claro porque nos ha pasado en algunos trabajos anteriores que en la introducción se presentan y dan datos que no son tan relevantes. Así que hay cualquier cosa, chiquillos, me avisan a mí o a la profe Nata. Si quieren que leamos también lo que escriben, pero nos comunican. ¿Ya? Ya, yo puedo redactar una introducción, pero explicarla a veces me cuesta cómo la pueden hacer, entonces la profe de lenguaje tiene más claro cómo enseñar esta parte, ¿cierto? Dice corresponde a la presentación de ideas que por un lado orientan al lector la comprensión del texto y por otro lo motivan a la lectura del documento. Por lo tanto, para cumplir este propósito resulta fundamental estructurarla de forma completa y coherente, ¿ya? Las principales ideas formales de los párrafos de introducción deben responder a una serie de interrogantes caracterizadas por dar cuenta de información detallada y completa, ¿ya?
En general, hasta a veces aceptan en una introducción un pequeño resumen de lo que ustedes van a hacer, ¿ya? A pesar de que los informes, el resumen y la introducción va aparte, pero podría ser también adicional, ¿ya? Pero tienen que hablar de lo que van a investigar, ¿ya? La introducción generalmente se hace al final, ¿ya? Cuando tú tienes el informe listo, completo, ahí la haces y la corriges, ¿cierto? Y ves si está coherente con lo que tú estás trabajando y con lo que estás presentando. Y aquí les dejé las interrogantes, ¿cierto? Para que trabajen la introducción. Aquí viene un nuevo ejemplo. Dice, en este informe se definirá el concepto de riesgo, la diferencia de accidente laboral con su factor y enfermedad laboral, además de mencionar la definición de condiciones subestándares. Cortita, puede ser más larga. Yo les dije, hay introducciones muy cortas y otras que son de 1, 2, 3, 4, hasta 10 páginas, dependiendo del tipo de informe y el tipo de investigación, ¿cierto? Y el objetivo. Esto es súper específico, chiquillos. Por eso dicen objetivos. Objetivos generales y objetivos específicos, ¿ya? Entonces, el objetivo general tiene que ser muy específico, que sea medible, alcanzable, muy realista y se pueda cumplir en el tiempo, ¿ya? El propósito de la aspiración se orienta a la totalidad de identificar sin entrar en detalles. Se inicia con un verbo en infinitivo, ir, medible y observable, claros y precisos, dirigidos a los elementos básicos del problema, ¿ya? Si yo quiero construir una pelota de plástico, el objetivo debería decir construir pelota de plástico para niños de 5 a 6 años. Súper específico, ¿ya? Ni tan rimbombante como algunos. Y los objetivos específicos son un complemento, ¿ya? Del objetivo general. Ejemplo, dar a conocer los fundamentos de prevención de riesgo, enfermedades y accidentes laborales. ¿Y cuál es el objetivo específico? El objetivo general de este, no lo tengo. No sé por qué no está. ¿Ya? Pregunta aquí. Y el objetivo general siempre es uno solo, ¿ya? Siempre es uno solo el objetivo general. Y ahí en lo específico se van desprendiendo algunas partes del objetivo general, ¿ya? Aquí está, general, conocer los conceptos básicos de prevención de riesgos, ¿ya? Específicos, determinar los... Ahí hay dos, hay dos generales ahí. Dos ejemplos. Ah, ya. ¿Ya? Dos ejemplos. Conocer los conceptos básicos de prevención de riesgo, ¿ya? Analizar los conceptos fundamentales de la prevención. Depende de lo que quieras hacer tú, po. Si solo vas a conocer, si vas a analizar algo que ya hiciste, un trabajo anterior, ¿cierto? ¿Se dan cuenta que son bastante acotados? Y acá en el específico, determinar los alcances de las enfermedades profesionales, determinar los alcances de los accidentes de trabajo, relacionar los accidentes de trabajo al ámbito educacional. ¿Se dan cuenta? Que son parte de lo que está acá. Otra vez. Ella me dice que quiere. Oh, que canté bonito. Sí, pues, profe. ¿Sabes qué, profe? Ya. Tengo una duda. Mira, yo puse, aspiramos a aprender sobre las telecomunicaciones en el ámbito de medios de red. ¿Estaría bien eso o no? ¿Qué crees tú? Ya yo puedo creer muchas cosas, profe, pero de que Pero esté con bueno, respecto a lo que te dije yo, ¿tú que vas a está bien, aprender? pues, profe. ¿Cuál es Sí, el pues, yo creo. objetivo? ¿Qué es lo que tienes que hacer? A ver, tengo ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué te mandé a hacer yo? un informe. Ya, pero que el informe, el trabajo que va a redactar no vas para mostrarme lo que hiciste, pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Mira, estoy viendo. Realizar medidas y pruebas de conexión y continuidad de señal eléctrica No, de pues es el voz. objetivo de la clase, pero el trabajo que te mandé a hacer yo, específicamente. A ver, deja buscar.
Pero ¿qué tienes que hacer, po? Investigación sobre los pares metálicos usados en Ya, telecomunicaciones. investigar. Ah, Investigar sobre los tipos entonces, de yo medios de sí, porque comunicación habíamos puesto dos objetivos, metálicos porque usuales. como vimos en el ejemplo que mandó, pusimos dos objetivos generales, pues, y el segundo era investigar los tres tipos de pares metálicos, conociendo cómo funcionan y para qué se pueden utilizar. Ya, ese está mejor, pero tenéis que acotarlo un poquito. ¿Ya? Ya, Pero aquí yo puse dos algunas ejemplos y en su cosas. momento se los expliqué. ¿Ya? Ya, Dos ejemplos. ¿Ya? Acá tres ejemplos de específicos. Es que depende de lo que tengas, tienes que conocer, ¿cierto? Tienes que investigar, tienes que analizar datos, dependiendo la tarea que tengas que hacer. En este caso, ustedes tienen que investigar, ¿ya? Entonces, el verbo sería investigar sobre los diferentes medios de comunicación metálicos usuales en telecomunicación. Ahí podría haber uno, ¿ya? Este está bueno porque yo lo encuentro muy largo, ¿ya? Podría hacerlo más cortito y desglosarlo en objetivos específicos. Aquí el desarrollo, bueno, el desarrollo no es tan complejo para ustedes. Aquí también hay una guía para que lo hagan, ¿ya? Antecedente del asunto, la problemática o la situación que tienen que investigar, el contexto, todo lo demás. La descripción de lo que tienen que hacer y el análisis de los resultados. Ya, aquí donde también se caen hartos, chiquillos. Si bien es cierto, las conclusiones apuntan a lo que uno ha aprendido, pero nos pueden poner en este informe aprendimos que los cables multipares son muchos, no me sirve. ¿Ya? Tienen que ser más elaboradas, qué es lo que aprendieron, a qué los llevó, qué es lo que entendieron, cuál es la diferencia entre los diferentes tipos de pares, ¿cierto? Son iguales los parámetros metálicos, perdón, los parámetros eléctricos o los parámetros primarios, ¿cierto? Para los diferentes tipos de cables, ¿ya? En base a eso tienen que elaborar sus conclusiones en este informe. ¿Les queda más claro? $23 ya. Por lo menos faltan 10 nomás. Ya, chiquillos, recuerden que esto en grupos. Van a haber grupos de 5 y otros van a ser de 6, pues son más o no eran menos de cuatro. de 4 y otros de 5. De 4 de 5. De 4 de 5, Sí. ¿ya? No me acordaba, porque estaba confundiéndolo con el cuarto. ¿Ya? Entonces, los que no están en ningún grupo,